Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez, que hoy vamos a ver un poquito el manejo más específico del trauma medular. Bueno, como ya os dije el otro día, la lesión medular no es una lesión muy frecuente, que es una lesión que solo vamos a ver en el 5% de los casos. Sí es verdad que el trauma vertebral es bastante más frecuente y al final del total de los politraumas, pues la cuarta parte más o menos se van a llevar algún tipo de trauma vertebral, o sea, de lesión vertebral, pero normalmente de traumatología, o sea, sin lesión medular, ¿vale? Bueno, lo primero es la localización de las lesiones, ¿no? Pues por saber un poco lo que nos vamos a encontrar en el trabajo, ¿vale? Bueno, en los accidentes de tráfico, la localización más frecuente de lesiones a nivel cervical pues van a ocupar de C4 a C6, ¿vale? C4, 5 y 6. Bueno, sí que es verdad que las lesiones raquídeas de C3 a C7 suelen producir una sección medular completa, ¿vale? Y estos son pues normalmente los casos más graves, ¿no? Porque al final las lesiones raquídeas de C1 y C2 normalmente son incompatibles con la vida, a no ser que las cojamos en el mismo momento del accidente, porque bueno, van a llevar tetraplegia respiratoria y bueno, son muy graves, ¿no? Son las más graves. Bueno, lo que os decía, que una lesión medular por encima de C5 siempre va a comprometer la ventilación espontánea, ¿vale? Ya que afecta a la inervación del diafragma. Y bueno, esto nos va a producir que tengamos, por un lado, toda la gravedad del paciente con lesión medular, pero, digamos, mucho más aguda, porque tenemos toda la gravedad del paciente respiratorio, del paciente que lo normal es que nos lo encontremos en apnea o haciendo algún tipo de respiración, digamos, residual, ¿no? Que, pues, como puede ser la respiración de Biot, que bueno, que no es una respiración efectiva, produce muchísima acidosis respiratoria y, y bueno, son pacientes que hay que intubar pues bueno, lo antes posible, ¿no? Eh, Normalmente cuando tenemos una afectación medular a nivel cervical, ¿vale? Vamos a tener una afectación de las fibras simpáticas descendentes, ¿vale? Y eso nos va a originar en el paciente hipotensión, ¿vale? Por una vasodilatación periférica y también algo de bradicardia, ¿vale? Podemos encontrar diaforesis, lo normal es, pues es una sudoración profusa, pegajosa, ¿no? Y disregulación térmica, pues depende, ¿vale? Al final, en primera instancia, como todos los pacientes tienden a la hipotermia, pues esto no va a ser, digamos, un signo determinante, ¿no? Pero bueno, sí que vamos a encontrar a pacientes con afectación respiratoria, bueno, los más graves en apnea, los menos graves con una respiración de Biot, que normalmente vamos a tener que intubar. Y pues eso, los pacientes normalmente con hipotensión y con bradicardia. Vamos a tener que diferenciar esa hipotensión del paciente que tiene una hipotensión de origen hipovolémico, ¿vale? Normalmente la hipotensión con hipovolemia se acompaña siempre de taquicardia, no de bradicardia. Entonces, siempre que vemos un paciente con bradicardia, vamos a pensar en que puede tener una lesión cervical, ¿vale? Bueno, eh, ¿cuándo vamos a sospechar de la lesión cervical? Aunque nosotros al paciente le vamos, a todos los pacientes accidentados los vamos a tratar igual, por defecto, ¿no? Vamos a sospechar que puedan tenerla. Pero tenemos que estar especialmente atentos en pacientes. Bueno, os he hecho un resumen de lo que tenéis en vuestros apuntes, que la verdad es que es bastante completo, ¿no? Pero vamos, en pacientes con dolor en el cuello, en la región occipital, en el hombro, tortícolis, limitación de la movilidad del cuello, los que presenten una posición antianatómica del cuello, ¿no? Una flexión exagerada, extensión exagerada, rotación, lateralización, cualquiera de las posturas que no se correspondan a la posición neutra normal, ¿no? O cualquier cuello que sabemos que ha sido sometido a un impacto de alta energía, ¿no? Entonces ha tenido, normalmente en una colisión frontal, pues ha tenido un movimiento primero de flexión grande, seguido de una hiperextensión, ¿no? Bueno, un paciente que encontramos que se sostenga la cabeza con las manos, eso puede ser indicativo de que, pues bueno, de que en ese movimiento de flexoextensión
exagerado, pues haya tenido una hiperlasitud de los ligamentos intervertebrales, y eso nos puede hacer sospechar también de una lesión cervical, ¿no? En todos los pacientes inconscientes y en todos los pacientes lesionados por encima de las clavículas, ¿vale? Es decir, todos los TCs, todos los traumas faciales, ¿vale? Todos los vamos a tratar como una lesión cervical grave, ¿vale? Aunque luego solo un porcentaje pequeño va a tener una lesión cervical real grave, ¿no? Pero sí que la mayoría pueden tener algún tipo de lesión no tan grave. Pero bueno, lo que no puede ser es que el paciente creamos, ¿no? Consideremos que no tiene una lesión cervical y acabe con una lesión iatrogénica, ¿no? Por nuestra parte. Bueno, seguimos un poquito. Seguimos bajando, ¿no? A la columna dorsal, ¿vale? Las lesiones en la columna dorsal se suelen producir más por aplastamiento, ¿vale? O por una hiperflexión extrema del tórax, vamos, de la columna, ¿vale? Normalmente la hiperflexión extrema, ¿no? O sea, lo que es el encorvamiento hacia adelante de forma muy brusca suele ser en las colisiones frontales, en deceleraciones muy bruscas, ¿no? Bueno, aquí pues vamos a encontrar algo parecido, pero no tan grave, porque no va a haber en principio, no va a haber esa afectación de la inervación diafragmática, entonces no vamos a tener la afectación respiratoria. Sí podemos encontrar, dependiendo de la localización, la hipotensión, la bradicardia, la disregulación térmica, la diaforesis, pero no la alteración respiratoria. Lo que pasa es que estos pacientes van a tener un trauma normalmente torácico, entonces sí que podemos podemos confundirnos, ¿no? O sea, que es complicado a veces diferenciar el paciente, o sea, la causa de la dificultad respiratoria, si es de origen nervioso, en este caso, ¿no? Por una lesión medular de nivel cervical, o si es de origen directo traumático respiratorio, que casi todos los pacientes lo van a tener, ¿vale? En este caso, la original paraplegia en vez de tetraplegia, ¿vale? Y dependiendo de la localización, de si es más alta o más baja, pues va a tener mayor o menor afectación sensorial o motora, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Al final, la verdad es que en un primer momento es muy difícil hacer una valoración con exactitud, ¿no? Del paciente del lesionado medular, porque no tenemos datos suficientes, ¿no? Y la verdad es que el diagnóstico, al final el diagnóstico de certeza, pues es radiológico, no es clínico. Pero bueno, sí podemos hacer una aproximación y desde luego podemos tratar bien a todos los pacientes. A todos los pacientes politraumatizados. Acordaros que tiene que ser un paciente politraumatizado, ¿vale? No un paciente que se haya roto una pierna. Ese no le vamos a considerar un lesionado medular por defecto, ¿vale? Bueno, seguimos. A nivel lumbosacro, bueno, normalmente la columna lumbar y la columna sacra siempre hablamos en conjunto, ¿vale? Aunque sabemos que no tiene mucho que ver, que las 5 vértebras lumbares están separadas, las sacras, todo el sacro están juntas, ¿no? Es una sola estructura ósea, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que en casi todos los textos se consideran a nivel conjunto, ¿vale? Bueno, suelen ser secundarias, pues como tenéis en los apuntes, a traumas violentos, que causan grandes hematomas paravertebrales, ¿vale? Que a veces se pueden extender al retroperitoneo. A ver, los hematomas vertebrales no es habitual que sangren mucho, ¿no? Lo que pasa es que muy poca cantidad de sangre en el espacio medular, ¿vale? Pues sí que puede hacer una presión suficiente, una ocupación suficiente del canal medular para producir una lesión, ¿vale? Bueno, igual que antes en el trauma a nivel dorsal estaba asociado al trauma torácico, pues en el trauma lumbar o sacro está más asociado al trauma de abdomen y renal, ¿vale? Bueno, lo que ponen los apuntos, ¿no? En vuestros apuntes, que la médula pues se va convirtiendo en conos y en las raíces de la cola de caballo, ¿no? Entonces, pues la afectación sensitiva y motora, ¿vale? Pues suele ser de los miembros inferiores, puede producir hileo paralítico, puede producir alteración en el control de esfínteres,
puede llegar a producir incluso paraplegia, ¿vale? Normalmente las lesiones, bueno, está claro que cuanto más bajas, menos graves, ¿no? Entonces una lesión de L5 lo normal es que sea menos grave que la lesión de L1. Pero va a depender a qué fibras exactas esté afectando, ¿no? Porque una lesión sensitiva, ¿no? Digamos, de fibras sensitivas, en L1 pues puede tener muchas menos secuelas que una lesión con afectación de las fibras motoras en L5, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto en primera instancia es muy difícil de precisar, ¿vale? Pero bueno, sí podemos tener una aproximación con la exploración, que la vamos a ver un poquito, ¿vale? Bueno, sí que es verdad que igual que el trauma cervical, la causa más frecuente del accidente de tráfico, en el dorsal también, ¿vale? Pero en las lesiones a nivel lumbosacro, aquí ya las caídas, pues sí que van a tener una bastante importancia, ¿no? Van a ser estadísticamente significativas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en pacientes que, aunque no hayan tenido un accidente de tráfico, si lo que han tenido es una caída, ¿no? Pues también les vamos a tener que tratar con mucho cuidado, y más cuando, pues cuando presente algún síntoma que nos pueda hacer sospechar de una lesión medular a este nivel, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, aquí tenemos una dificultad añadida, ¿no? Y ya os lo dije en la primera videoconferencia, y es la existencia de lesiones concomitantes. O sea, que van a existir distintas lesiones de forma simultánea, de distintos aparatos y sistemas. Acordaros que el 40% iban a tener un trauma torácico, el 50% un TC, bueno, el 25% traumas de extremidades. Entonces, eso nos hacía pues un paciente tipo que tiene más de una lesión. Entonces, lo normal es que el paciente con lesión medular tenga algún otro tipo de lesión. Y eso nos puede dificultar bastante la exploración, porque pues bueno, va a haber síntomas o signos que creemos que se originan por una lesión y se van a originar por otra diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos que ser bastante escrupulosos a la hora de realizar la exploración, ¿vale? Luego tenemos otra dificultad añadida, ¿no? Y es que sí que para realizar una exploración adecuada de la columna, pues al final vamos a tener que palpar la espalda, vamos a tener que visualizar la espalda y claro, nosotros atendemos al paciente en decúbito supino y vamos a tener que realizar una movilización al menos. Entonces, o realizamos o estamos en condiciones de hacer una movilización muy cuidadosa, o es mejor que no la hagamos. Y ya le diagnosticarán en el escáner. Porque al final, no sé, os pongo un ejemplo, si yo estoy yo solo, con el médico, por ejemplo, el médico me dice, vamos a verle la espalda, y yo cojo yo solo al paciente y le doy la vuelta, pues lo más normal es que le haga alguna rotación de alguna vértebra. Y puede ser que ese paciente pues no lo sabía, porque cuando llegué estaba inconsciente, por ejemplo. Entonces yo no sabía que tenía una afectación, una afectación medular en las dorsales bajas o en las lumbares altas, por ejemplo. Y al hacerle yo el movimiento de rotación, al voltear al paciente, le hago un poquito de rotación, puede ser que alguna esquila de alguna vértebra pues se le movilice, y por mi culpa el paciente termine con más secuelas de las que podría haber tenido. Entonces, frente a esta posibilidad, o se hace de una forma segura o no se hace, que hay veces que no es necesario, ¿vale? Que no va a tener un gran valor el diagnóstico tan preciso en este momento. Va a tener mucho valor en el hospital, pero en el hospital va a haber un escáner, ¿vale? Bueno, lo que os decía antes, que el 60% de los casos, en el 60% de los casos el paciente va a referir síntomas que se pueden asociar al resto de lesiones, ¿vale? O sea, el paciente que va a tener, pues no sé, un paciente en apnea, pero que además está inconsciente y que tiene un trauma de tórax, yo no sé si la apnea es secundaria al nivel de conciencia, al trauma torácico o además a una lesión cervical, que puede ser. Entonces es un síntoma muy grave, pero que a mí no me sirve de nada para diagnosticar nada, ¿no? A mí lo único que me
que me tiene que importar en ese momento es que está en apnea y que la apnea es un criterio de intubación, nada más, ¿vale? Y luego también es verdad que en el primer momento, muchas veces los síntomas neurológicos, pues son un poquito, se dice anodinos, ¿no? O sea que no nos dice, no nos dan una gran información. Algunas veces, ¿eh? Otras veces sí que es verdad que el paciente te dice, pues oye, tengo un hormigueo en esta pierna y la otra no la puedo mover. Pues oye, ya sabes que algo va mal, ¿no? Pero a veces, pues lo que tienen es un dolor difuso, tienen disestesias, tienen parestesias, bueno, pero al final la verdad es que acaban de tener un accidente, tienen policontusiones, entonces, bueno, pues se puede intentar hacer una aproximación, pero que a veces es muy difícil, ¿vale? Bueno, seguimos con la clínica. Bueno, la clínica va a depender básicamente de dos circunstancias, ¿vale? Del alcance de la lesión y de la localización de la lesión, ¿vale? El alcance de la lesión, pues, o sea, una misma lesión o dos lesiones distintas de la misma localización, por ejemplo, en C7, ¿vale? Bueno, pues puede ser que el paciente solo tenga una fractura, ¿vale? Que es grave y probablemente le tengan por lo menos que inmovilizar, si no le tengan que intervenir. Pero luego además puede ser que esa fractura pues tenga alguna esquirla, ¿no? Y que esa esquirla se haya desplazado al canal medular. Puede ser que tenga compresión del canal medular, ocupación del canal medular, o que no la tenga, pero empieza a desarrollar edema, hematoma, y se puede complicar mucho, ¿no? Entonces, el alcance de la lesión es importantísimo. Y luego, como ya os he contado antes, la localización, ¿no? Porque los síntomas, pues al final van a depender muchísimo de a qué nivel de la columna vertebral tengamos la lesión, ¿no? Porque van a afectar a unos nervios o a otros nervios. Y los déficits motores y sensitivos, pues al principio, aunque pueden ser anodinos, ¿vale? Pero sí que van a ser muy distintos. Bueno, seguimos. ¿Cómo manejamos a estos pacientes, no? Bueno, pues aquí lo primero es que no nos vamos a olvidar del ABCD, ¿vale? Aunque yo tenga un paciente que sé que tiene una lesión medular porque me lo encuentro en shock medular, ¿vale? Yo voy a hacer lo mismo que en todos los pacientes. Voy a empezar por la A, voy a seguir por la B, o sea, vía aérea, ventilación, circulación, todo igual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sí que es una evidencia que al final la mejor forma de hacer una asistencia con seguridad, de no haber pasado por alto ningún paso fundamental para dar un paso secundario, ¿vale? Es seguir estas reglas, porque esto ya lo tenemos bastante trillado, ¿vale? Siempre vamos a tener en mente la potencialidad de la lesión medular, ¿vale? Sobre todo en estos pacientes que os he dicho, en paciente inconsciente, en lesiones por encima de la clavícula, ¿vale? Pero bueno, nosotros si extremamos todas las precauciones en todos los pacientes politraumatizados, ¿vale? Tengamos o no un diagnóstico o una presunción diagnóstica de lesión medular, pues la verdad es que si extremamos las precauciones no nos vamos a equivocar, ¿vale? Y aquí las precauciones van a ser casi, vamos, el 95% van a ser precauciones en la movilización, o el 99%. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer un recuerdo un poquito enfocado a estos pacientes, ¿vale? De lo que vimos el otro día. El otro día lo vimos así como muy a grandes rasgos, ¿vale? Y ahora vamos a ver algún detalle. Bueno, empezamos por la A, ¿no? La vía aérea, decíamos que hay que hacer control cervical siempre con la A, o sea, lo primero. Claro, estamos diciendo que no perdemos de vista, ¿no?, la potencialidad de la lesión, pues tenemos que tratarle como si la tuviese, ¿no?, al paciente. Decíamos que el control cervical hay que hacerlo con las dos manos, ¿no? Control bimanual, al menos al principio, ¿vale? Sí que es verdad que el cuello, si nosotros nos acercamos al paciente, ¿no?, lo normal es que nos acerquemos por detrás. Sí se puede, que hay veces que no se puede. Si podemos, nos vamos a acercar por detrás. El paciente, si está en la zona delantera del vehículo, pues tenemos una zona bastante buena, más o menos por el medio de los asientos traseros, ¿no?, para hacer un acercamiento y poder sujetar el cuello del paciente. Y a la vez abrirle la vía aérea, ¿no?, con las manos. Bueno, una vez ya hemos sujetado el cuello, sí que podemos realizar una ligera tracción, ligera. O sea, sí que podemos
traccionar del cuello hacia arriba, ¿no? Digamos, estirar un poquito el cuello, ¿vale? Una vez el cuello ya lo tenemos traccionado, sí podemos movilizarlo a posición neutra, ¿vale? Con mucho cuidado, ¿vale? Pero siempre que mantengamos la tracción, el cuello se puede movilizar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en lactante la posición neutra va a implicar una extensión del cuello un poquito, ¿vale? Una ligera extensión, por eso muchas veces les ponemos algo debajo de los hombros, un suapel o un empapador, una toalla, lo que tengamos, ¿no? A los lactantes, ¿vale? Porque la posición neutra, como ellos tienen el occipital mucho más grande, pues es en ligera extensión, ¿vale? Acordaros que la colocación del collarín cervical no es prioritaria, sobre todo en el paciente crítico, ¿vale? Que aquí lo prioritario es el control de la columna cervical con las manos, que además es como mejor podemos hacerlo. Y que además es que el collarín, si queremos colocarlo bien a la primera, que es lo suyo, porque no... O sea, hay que evitar, ¿no?, la manipulación, duplicar, ¿no?, las manipulaciones. Pues si queremos colocarlo bien a la primera hay que hacerlo entre dos personas, ¿vale? Porque una persona tiene que mantener el control cervical con las manos, ¿vale? Y la tracción del cuello, mientras la otra puede proceder a colocar el collarín. Collarín cervical, acordaros, de cuatro puntos, rígido, lo suyo es que sea regulable, ¿no? Y aún así, con el collarín, una vez lo hemos colocado, entre dos profesionales, sabemos que hay ciertos movimientos que no van a estar limitados, ¿no? Como es la lateralización y la rotación. Entonces, aun habiéndole puesto al paciente el collarín cervical, tenemos que seguir sujetándole la cabeza, o bien ponerle un inmovilizador de cabeza, si ya le tenemos en una posición adecuada, ¿vale? Mucho cuidado si hay que quitarle el casco a un motorista, ¿vale? El casco también hay que quitarlo entre dos personas. El casco se quita con movimientos hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Muy pequeños, ¿no? Pequeños movimientos, muchos, ¿vale? Entonces se va traccionando hacia arriba y al final sale. Pero sí que es verdad que al final, ya cuando ya justo lo vamos a sacar, tenemos aquí la región frontotemporal, ¿no? Lo que es las sienes, digamos, ¿no? Que siempre se atascan. Y al final, cuando retiramos y conseguimos liberar ese casco que se ha atascado, la cabeza se nos cae hacia atrás, ¿no? Entonces, necesitamos una segunda persona que sujete la cabeza para que no se caiga. Entonces, bueno, el casco sí hay que quitarlo, pero tenemos que quitarlo con una garantía plena de que estamos haciendo una buena técnica, ¿vale? Y esto hay que hacerlo pues, con dos personas. Seguimos. Bueno, de la A no vamos a decir nada más. Ahí, voy a volver. Sí que hay, ahora están un poco más de moda, algunos dispositivos de inmovilización cervical en posiciones no neutras, ¿no? O fuera del eje, que es la famosa BOA, que se utiliza ahora. Bueno, esto lo sacó el SAMU. Bueno, es un mecanismo que no está mal. Que al final es, pues digamos, como imaginaros una sábana que yo la voy enrollando, y al final se queda lo suficientemente rígida como para sujetar un cuello, ¿no? Pero lo suficientemente flexible como para adaptarlo a la forma del cuello, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que este dispositivo puede ser útil en pacientes muy inaccesibles, en pacientes en los que realmente no se les pueda en primera instancia llevar la cabeza a posición neutra, pero no debemos utilizarlo como el dispositivo de elección, porque al final pues sí que no es, o sea, el control que va a hacer de la columna cervical es muy limitado. No es el control que vamos a hacer nosotros con las manos, porque además no va a hacer ningún tipo de tracción. Sí que es verdad que puede inmovilizar al paciente en la posición en la que estaba, hasta que consigamos tener al paciente en un sitio más favorable para poner el cuello en una buena posición. Bueno, seguimos con la B. Lo que os he dicho antes de la ventilación, pues que los síntomas respiratorios pueden dificultarnos el diagnóstico inicial, ¿no? Porque un paciente con síntomas respiratorios no sabemos a veces si es de origen medular, si es de origen traumático, ¿vale? Entonces hay que hacer una buena exploración. Tenemos que sospechar de lesión medular en todos los traumas torácicos graves, ¿vale? Normalmente han tenido una fuerza de colisión lo suficientemente fuerte,
suficientemente grande como para producir un trauma vertebral con lesión medular, además, ¿vale? Aquí tenemos dificultad añadida, primero para ventilar al paciente con el ambú, porque no podemos hiperextender el cuello, ¿vale? Entonces la ventilación normalmente no es que sea, o sea, no es que sea más difícil ventilarle, es que se le ventila peor. Y un porcentaje mayor del aire que queremos, o del oxígeno, que queremos insuflarle, se le va a ir al estómago. Eso, aunque lo hagamos bien, ¿vale? Luego además tenemos la misma dificultad, pero para el momento de la intubación, ¿no? Acordaros que aquí podemos ayudar al médico bastante con las maniobras de Selig o de Burp, ¿vale? ¿Os acordáis? Presionando un poquito los cartílagos o movilizando un poquito la entrada de la tráquea desde el exterior, ¿no? Porque al paciente no pueden hiperextenderle el cuello y es muy difícil alinear las cuerdas vocales con la entrada del laringo sin hiperextender el cuello, ¿vale? Si un paciente al final no le podemos intubar, pues acordaros que teníamos unos dispositivos, ¿no?, para intubación difícil, alternativos. Bueno, aquí lo que nos dicen los libros es que la Fast Track, que es un dispositivo que la verdad es que es muy bueno, porque además permite la intubación a través de ella, una vez ya se ha colocado, y luego la retirada de la Fast Track. Pero aquí lo que nos dicen es que, ojo, porque un paciente con lesión cervical, si utilizamos la Fast Track, le estamos presionando demasiado a nivel de C4, C5, incluso más abajo, ¿vale? Y puede empeorar lesiones ya existentes. No quiere decir que le vayamos a hacer nosotros la lesión, pero sí que es verdad que a un paciente con una lesión cervical no le viene bien que le hagamos presión en la hipofaringe, ¿vale? Presión hacia abajo, a presión caudal. Entonces, bueno, pues hay que recurrir a otras alternativas para la intubación. Acordaros que teníamos pues el Convitube, la Froba, bueno, existen varias alternativas. Así que usamos cualquier otra que no sea la Fast Track. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con el estado circulatorio. Lo que os decía, que si un paciente tiene un trauma de abdomen grave, bueno, lo he puesto aquí lo del trauma de abdomen grave porque el estado circulatorio y el estado de shock pues se asociaba bastante, ¿no? El sangrado interno al trauma de abdomen, por el hígado y por el bazo, que eran muy fiables y sangraban bastante. Bueno, está claro que los síntomas hemodinámicos de la lesión medular, ¿no? O sea, un paciente con lesión medular, acordaros que podía hacer una hipotensión, podía hacer una bradicardia, ¿vale? Pero sí que pueden modificarse si el paciente tiene alteraciones graves en el estado circulatorio, sobre todo en el shock hipovolémico, porque puede ser, bueno, a lo mejor no llega a tener taquicardia, pero va a tener una respuesta cardíaca a la hipotensión seguro, ¿no? Entonces puede ser que el paciente no le tengamos en una bradicardia extrema cuando le encontremos, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que sospechar de lesión medular, ¿no? Pues eso, por la hipotensión marcada, y bueno, y mucho, pues por el tipo por la cinetosis, ¿no? Digamos, por el tipo de accidente que ha tenido. Bueno, en todos los pacientes con bradicardia vamos a considerar que pueda tener una lesión cervical o torácica, en todos, ¿vale? Porque normalmente los pacientes politraumatizados no hacen una bradicardia, no es un síntoma, un signo característico, digamos. O sea, tienden más a la taquicardia que a la bradicardia, ¿vale? Bueno, y lo que está claro es que hay que priorizar la estabilización hemodinámica sobre el resto de actuaciones, ¿vale? O sea que a mí al final la estabilización de la lesión medular y el tratamiento de la lesión medular va a ser secundario a la estabilización del shock, ¿vale? Y bueno, ni que decir tiene que va a ser todo esto es secundario a la intubación del paciente, ¿no? O sea que el ABCD hay que seguirlo a rajatabla, ¿vale? Bueno, el neurológico, el Mini-Mental ya lo vimos, ¿no? Todos se van a llevar un Glasgow. ¿Por qué? Porque el Glasgow era el que, básicamente la escala que nos va a decir si hay que intubar al paciente o no. Entonces, en caso de un paciente con un Glasgow menor de 9, pues tenemos que intubarle.
Entonces, bueno, la verdad es que lo hacemos de forma automática porque es muy sencillo y ya está, ¿no? Que al final tú estás viendo al paciente a la vez que le vas haciendo todas estas cosas, ¿no? Bueno, lo que os decía, que los síntomas neurosensoriales y motores pueden ser anodinos, o sea que no dicen nada, así a veces, ¿no? Hay veces que sí, pero hay veces que no. Que el paciente tiene hormigueos, pero hay, a lo mejor otro paciente también tiene hormigueos y no tiene ninguna lesión. Entonces, pues es un síntoma que no determina nada, ¿no? Bueno, una vez ya se ha estabilizado el paciente, se puede proceder a realizar una exploración detallada, ¿no? Bueno, acordaros que era la A, B, C, D, luego la E, ¿vale? La E que era la exposición del paciente, que es donde vendría realmente la exploración neurológica, ¿vale? Yo aquí lo he puesto en la D, pues porque es neurológico y parece que pegaba un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que os dije antes, la movilización en bloque, con total seguridad, con las personas que sea necesario. Y si no, no se hace, ¿vale? Para realizar la exploración de la columna vertebral, el médico tiene que palpar y presionar, de forma ligera, claro, todas y cada una de las vértebras, ¿vale? Entonces no se va a hacer en 10 segundos, porque si quiere hacerlo bien, ¿vale? Va a buscar zonas dolorosas, deformidades, crepitantes, hematomas, bueno, pues todo tipo de síntomas que podamos pensar que indican lesiones, ¿no? Debería explorar los reflejos distales, ¿vale? Y luego debería hacer una exploración sensitiva por dermatomas y miotomas, ¿vale? Sensitiva y motora, que eso ahora después lo vamos a ver. Bueno, lo que os había dicho, ¿no? Que esto se hace en la evaluación secundaria. Se hace una vez hemos terminado con la evaluación inicial, pues la neurológica vendría aquí. Lo que os dije, tienen que palpar todas las apófisis espinosas, todas, desde arriba, desde el cuello hasta el sacro, ¿vale? Bueno, se puede hacer una aproximación a la localización del nivel neurológico de la lesión, ¿no? Que es el nivel neurológico de la lesión medular se llama al segmento medular que conserva todas las funciones, y además motoras y sensitivas de forma bilateral, ¿no? O sea, que si yo a partir de, pues no sé, de D8, por ejemplo, ¿no? Pues en D8 el paciente tiene un déficit de la sensibilidad derecha, ¿no? Por ejemplo, en un flanco, ¿no? Pues el nivel neurológico sería D9, ¿vale? Que sería la primera vértebra en la cual no existe ningún déficit. Bueno, y el médico pues debería explorar los 28 dermatomas y los 10 miotomas, tanto la sensibilidad como la función motora y además bilateral. Entonces es una exploración que lleva bastante tiempo, que bueno, yo no sé si es el mejor momento para hacerla, ¿eh? La verdad es que hay médicos que la hacen, hay médicos que no. Lo normal es que no, que esto se haga en el hospital. Bueno, hay que explorar la fuerza muscular, ¿no? Por miotomas. ¿Qué se valora? Pues bueno, hay una escala de graduación y lo que se valora es eso, la ausencia de contracción pero no efectiva, un movimiento activo pero que no vence la gravedad, lo que dicen, ¿no? Levanta la pierna, puede moverlo pero no es capaz, ¿no? de levantarla. Un movimiento que vence a la gravedad y otro ya que vence la gravedad y la resistencia, ¿no? O sea, que yo le sujeto con la mano y aún así levanta la pierna. Y luego ya la fuerza normal. Bueno, pues eso podríamos ir, digamos, graduando así toda la fuerza muscular de todos los miotomas de forma bilateral, ¿no? Al final, como el diagnóstico va a ser de aproximación, pues no se hace de forma tan específica, ¿no? Por lo menos en la prehospitalaria. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hay que tener en cuenta los siguientes, bueno, los músculos que hay que explorar para cada una de las vértebras. O sea que cada vértebra tenemos que explorar la fuerza motora de estos músculos. Si queremos explorar la fuerza motora en C1, el trapecio, de C4 el diafragma, ¿no? Lo que os dije antes, de C6 los extensores de la muñeca. Todo esto a veces es muy difícil, ¿no? Si el paciente está inconsciente, pues la verdad es que cualquiera se pone a
le puedes decir que haga muchas cosas, pero no las va a hacer. Entonces, la exploración pues, puede ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo, esta exploración empieza a hacerse un poquito más, o sea, en la calle se hace más exploración neurológica en pacientes con lesiones bajas, ¿no? Que pacientes que se pueden explorar, porque es que los pacientes con lesiones altas no se pueden explorar. Hay que hacerles muchas cosas, pero no la exploración, porque nos da un poco igual. Lo que hay que hacer es intubarlos, sedarlos, relajarlos, intubarlos y poco más, ¿no? Bueno, la exploración de los reflejos. Los reflejos normalmente van a estar abolidos, ¿no? Ausentes en la lesión medular completa y en algunas incompletas graves, ¿vale? Sí que es verdad que cuando el paciente ya está en fase de recuperación suele aparecer hiperreflexia, ¿vale? Pero en primera instancia lo normal es que los reflejos estén abolidos, ¿vale? Bueno, lo del reflejo bulbocavernoso, que la verdad es que yo no lo he visto habitualmente. Sí que he visto a algún médico explorar este reflejo, pero es muy raro, ¿no? Al final o sea, el reflejo bulbocavernoso es la contracción del esfínter anal tras la estimulación del pene o de la vulva. Y la verdad es que ponerte a hacer esta exploración en mitad de un accidente de tráfico, pues es un poco que yo no sé si viene a cuento o no viene a cuento. Pero bueno, en los libros viene, así que os lo he puesto. Bueno, una vez se ha explorado la fuerza, pasamos a explorar la sensibilidad, ¿no? Antes la fuerza se explora por miotomas y la sensibilidad se explora por dermatomas, ¿vale? Se complica bastante porque en vez de 10 tenemos 28 y además tenemos 28 en cada lado. O sea que al final tenemos 56. Entonces, bueno, la verdad es que se hace de una forma muy básica, ¿no? Pues eso, se intenta explorar la sensibilidad superficial, ¿no? La táctil fina, ¿no? Si te estoy tocando, ¿no? O si tienes sensibilidad dolorosa. La temperatura, la verdad es que no suele explorarse en la extrahospitalaria, los neuros sí, pero en la calle no. Y luego la sensibilidad profunda, que al final se suele hacer. Aquí hay se me ha ido una R. Pero bueno, con estímulo grosero que se suele hacer pinchando con una aguja, ¿no? Bueno, sí que normalmente sí lo hacen, pero muy. O sea, no en todos los dermatomas, ¿no? O sea que se hace un poco por encima, ¿vale? Sobre todo en la calle, porque es que lleva bastante tiempo. Bueno, y luego están las funciones autonómicas, ¿no? Que siempre van a depender, que estén conservadas o no, del nivel de la lesión, eso está claro, lo que os decía, que si es cervical, pues puede haber afectación respiratoria, cervical dorsal alta, pues vamos a tener bradicardia, podemos tener bradicardia, hipotensión, podemos tener priapismo, pérdida de control de esfínteres, inmovilidad intestinal. Estos pacientes, bueno, a nosotros un poco, o sea, en la calle nos va a dar un poco igual, ¿no? Pero sí que van a hacer un hilio paralítico casi todos. Entonces, bueno, pues solo que lo sepáis, ¿no? Que las funciones autónomas del sistema nervioso, pues muchas de ellas están alteradas. Bueno, un poco aquí os ponía los cuadros clínicos de presentación, ¿vale? Que esto lo tenéis en los apuntes, la lesión completa, incompleta, los distintos síndromes medulares, el anterior, la hemisección medular. Y bueno, el shock medular, que sabéis que es el paciente con tetraplegia, con flacidez, sin reflejos, que no tiene sensibilidad, que tiene hipotensión, no tiene taquicardia, hay veces que tampoco tiene bradicardia, pero bueno, que tiende a la bradicardia, es lo normal, y con disfunción autonómica. Bueno, el shock medular es muy raro, ¿eh? Encontrar un paciente en shock medular... Bueno, ya la lesión medular es rara, dentro o sea, comparada con las demás, ¿no? Y dentro de esta, el shock medular es mucho más raro, ¿no? Bueno, bueno, también lo tenéis en los apuntes, ¿no? Que es una situación neurológica que acontece tras la lesión de la médula espinal. Importante cuando la lesión es de nivel alto, de nivel cervical o de nivel dorsal alto, ¿vale? De D6 para arriba.
bueno, un poquito los síntomas de shock medular, pero bueno, que al final son pacientes raros, sí que son muy llamativos y además son complicados de asistir, ¿no? Porque tienen un poco de todo. O sea, tienen bastante de respiratorio, bastante de hemodinámico y toda la clínica, ¿no? de shock medular. Bueno, ¿qué tratamiento específico le vamos a poner? Pues todo esto, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Lógicamente va en función de las lesiones, depende del nivel de la lesión, del alcance de la lesión, como siempre, el ABCD que va a ser prioritario, ¿no? Las medidas de precaución, las medidas de seguridad para la movilización e inmovilización del paciente, hay que extremarlas, ¿no? Que no vamos a producir iatrogenia. Y bueno, aquí podemos hacer una clasificación, ¿no? Los pacientes sin afectación medular y con afectación. Si no tiene una afectación, pues el ABCD como lo conocemos, ¿vale? Normalmente en el ABCD, en la parte de pseudoanalgesia, pues aquí la analgesia, pues hay médicos que les gusta poner algún AINE, el ketorolaco, el desquetoprofeno, o incluso combinarlos, ¿vale? Pero bueno, depende un poco de ello. Lo normal es que combinen algún opiáceo con alguna AINE, ¿vale? Y luego tenemos aparte los pacientes con afectación neurológica, medular, ¿vale? Y dentro de estos pacientes, pues tenemos un poco de discusión científica de si se utilizan o no corticoides, porque se han utilizado desde hace 30 años la administración masiva de corticoides, sobre todo en un primer momento, pero pues yo creo que en los últimos 2 o 3 años está en desuso, ¿no? De hecho, en muchos hospitales ya no lo indican, ¿no? En el Marañón ya no lo indican. Bueno, la administración de corticoides, lo que se llamaba el protocolo de Anastis, que empezó por el 1, se cambió al 2 y ahora lo cambiaron al 3. Así que vamos por el 3. Y al final, bueno, pues depende un poco sobre todo del médico y de dónde vayamos a llevar al paciente. Porque lo que no se puede hacer es empezar un protocolo de Anastis si vamos a llevar al paciente a un hospital donde no lo van a seguir, ¿vale? Porque entonces lo único que vamos a producir seguramente es insuficiencia suprarrenal por una carga de corticosteroides, ¿vale? Bueno, ¿qué es el protocolo de Narcis? Hay dos vertientes, los que usan metilprednisolona y los que usan prednisona. El protocolo de Narcis es con metilprednisolona, ¿vale? La prednisona es mucho más nueva, ¿no? La prednisona y la desametasona, mucho más nueva que el urbasón. El urbasón tiene 50 años y estas tendrán 15, bueno, o 25, ¿vale? ¿Qué se utiliza en el Nastis? Bueno, pues se administra un bolo de 30 miligramos kilo, que es una burrada, o sea, una barbaridad, digamos. Bueno, en este caso no, pero que no se lo pondríamos a ningún otro paciente, ¿no? Que son 2 gramos para un paciente adulto. Y además se infunden en un cuarto de hora. ¿Qué es lo que pasa? Que la metilprednisolona, si queremos diluir 2 gramos, pues por lo menos tenemos que infundir 250 centímetros de suero, porque si no, la flebitis está garantizada, y además flebitis grave. Y esto supone un ritmo de infusión de 1000 mililitros hora. Entonces, o tenemos un abocas del 14 corto, o es muy difícil que podamos infundir a esta velocidad, ¿no? Una dilución al paciente. Entonces, bueno, la verdad, bueno, o una vía central, pero en extrahospitalaria es muy raro coger una vía central, ¿no? Entonces, si hemos conseguido coger un 14 corto y otro 14 para el resto de cosas que tenemos que ponerle, ¿no? Bueno, pues podemos iniciar el protocolo de Narcis, una perfusión a 1000 mililitros hora de, pues eso, un adulto de 70 kilos, ¿no? Pues de 2,1 gramos de urbasón, diluidos en 250 de salino, ¿vale? Esos 250 se le van a acabar en 15 minutos, descansa 3/4 de hora
y cuando hace la hora del inicio del Narcis, le ponemos una perfusión, en vez de 30 miligramos kilo, de 5,4 miligramos kilo. Igual, implica una dilución de unos 400 miligramos de Urbasón por hora, que es muchísimo. Normalmente el paciente ya está en el hospital y ya disponemos de una vía central, porque infundir corticoides a esta concentración, si no queremos producir una flebitis espectacular, tenemos que infundir un volumen de líquido muy alto. Y al final los pacientes de intensivos, todos sabemos que el exceso de volumen no es bueno. Al final el agua termina en el pulmón, en vez de en su sitio, y más en estos pacientes que es muy fácil que hagan una insuficiencia renal por los corticoides. Bueno, pues eso, que lo que se utiliza en algunos hospitales como alternativa a la metilprednisolona es o prednisona o desametasona, dependiendo del hospital, pues va a ser de 8 de prednisona a 16 de desametasona, ¿vale? Un bolo inicial, que puede ser doble, y después pues se suele poner cada 8 horas. Estas no se ponen en perfusión, estas se ponen en bolo y además no es necesario diluirlas, ¿vale? Está claro que a todos los pacientes a los que se le ponga esta dosis de corticoides, pues si el médico no le ha puesto pantoprazol o omeprazol, pues habrá que decírselo, porque es raro que no hagan una hemorragia digestiva. Eso es lo normal, ¿no? Y bueno, pues cuando estén intensivos le van a tener que hacer pues, todos los días sacarle un cortisol, porque es muy fácil que haga una insuficiencia suprarrenal, ¿vale? Y al final pues se va a complicar mucho todo, porque estos pacientes la dopamina no les hace el efecto alfa que deseamos a la dosis normal, ¿vale? Y todo se complica un poco. Bueno, y esto es un poco lo que se hace con el lesionado medular, que realmente no se hace nada especial, que no se haga con el resto de pacientes, que es tener mucho cuidado, intentar hacer las cosas lo mejor que sepamos y intentar priorizar unas actuaciones que sean más beneficiosas, ¿no? y que ayuden más al paciente que otras que no lo sean. Y nada más, os veo el próximo día viendo la movilización y la extricación de heridos, y ya con eso pues vamos a terminar. Venga, un saludo, hasta luego.